Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar con cada uno de ustedes. Agradezco la invitación que me extiende la señora Sandra y también la señora Carmen. Esperemos de que la ponencia de hoy sea de gran agrado para todos ustedes. En esta ocasión expondremos lo que es la hipnosis y los cuestionamientos positivos que se nos han permitido comprender por la práctica de la hipnosis interdimensional. Mi nombre es César Vivas, hipnoterapeuta en hipnosis clásica e interdimensional, y será un placer exponer cómo esta herramienta nos ha permitido ir comprobando sucesos, ir comprobando situaciones, y será de gran ayuda para cada uno de ustedes y para todos aquellos que vienen desempeñando ese caminar cada día hacia la evolución humana y hacia la evolución espiritual. Creo que la herramienta de la hipnosis y la hipnosis interdimensional es un punto de apoyo muy potente que, si las personas lo saben aplicar correctamente, será de gran ayuda. Este trabajo lo venimos haciendo a través de distintas redes sociales y principalmente a través de mi canal de YouTube, Tu Conexión Luz. Así que les invito a que estén muy atentos a todo lo expuesto, ya que esto podrá ser de gran ayuda para vuestra evolución espiritual. Muchas gracias y bienvenidos. Hoy tomamos un tema muy interesante y tiene que ver con la hipnosis y las preguntas relevantes e importantes que pueden surgir a través de la hipnosis y el impacto que ha causado la hipnosis en esta humanidad desde sus albores, desde sus inicios hasta nuestros días. Muy bien. Cuando se habla de hipnosis y mucho más de hipnosis interdimensional, para muchas personas es un tabú, es un tema que para muchas personas dicen, wow, ¿y eso qué es? Porque muchos tienen la imagen de la hipnosis como una imagen de esa hipnosis de show, de espectáculo. Y déjeme decirle que la hipnosis, y mucho más la hipnosis interdimensional, es mucho más que un espectáculo. La injerencia de la hipnosis a través de la historia en medio de la raza humana ha sido muy controvertida, pero a la vez ha sido muy resolutiva. Cuando digo que ha sido muy resolutiva es porque hay muchas personas que realmente en la fase de la hipnosis están en la fase, como explica Kevin Trudeau, están en la fase de la inconsciencia incompetente. O sea, no saben que no saben. Yo nunca había oído hablar de ese tema. Hay otras personas que están en la fase de la incompetencia competente. O sea que yo he oído hablar de la hipnosis, pero pues no sabía que estoy de esta manera. Y está la fase de la competencia competente, que son aquellas personas que saben, pero pues no han ahondado profundamente a tal punto de ser ya hipnoterapeutas. Los hipnoterapeutas ya están tan seguros de la hipnosis interdimensional, de que saben que funciona, que están en la fase de la competencia inconsciente. Muy bien, con base a esto, quiero extenderme y quiero explicarles cómo la hipnosis ha venido impactando a lo largo de todos estos años. Quien comenzó con este tema de la hipnosis fue el mesmerismo, a través de Mesmer, por allá por el año 1700, donde él a través de sus manos pretendía sanar a la gente. A través de sus manos él creía de la interconexión que había entre todos y con todo, el campo magnético, que había la conexión magnética que hay entre todos los seres. Y a través de sus gestiones él imponía las manos y mucha gente resultaba sana. Pues no había como una prueba más exhaustiva al respecto. Más adelante avanza el tema de la hipnosis y pues lo que más conocido es que de ahí ya salta a lo que es la hipnosis ericksoniana, que es la hipnosis sugestiva, que a través de sugestiones pues las personas pueden sanar muchas problemáticas. A lo largo de todo eso, en ese ahondar y en ese camino de la hipnosis, se empieza a practicar lo que es la hipnosis regresiva aproximadamente a partir del año 1950. Se viene a efectuar con bastante cotidianidad. Y lo interesante es que la hipnosis regresiva permitió a mucho terapeuta comprender la problemática de muchos pacientes. Entre esas pudieron darse cuenta de que muchos traumas que presentaba el paciente no correspondía simplemente a esta vida, sino que correspondía a vidas pasadas. Y se implementó la hipnosis regresiva para ir a esos puntos y esas líneas de tiempo y poder confrontar el problema que en la actualidad presentaba este paciente de esquizofrenia, problemas de depresión, problemas de tristeza, problemas de fobia. Y gracias a la hipnosis
se pudo ir a esa línea de tiempo y a través de un proceso terapéutico, el terapeuta pues pudo efectuar una terapia y la persona pudo salir avante de esa problemática. O sea, que así la hipnosis sea un tema controvertido, ha servido como resolución de muchos problemas para el humano de turno de su momento. Y esto es muy impactante y muy interesante porque hay muchos que se encontraron con la hipnosis interdimensional porque les tocó. Hay mucha gente en la Tierra, mucha gente a lo mejor que me está escuchando, que como les digo, van a tomar esto como la incompetencia inconsciente, como que no sé y no me interesa nada de la hipnosis. No me interesa nada saber de la hipnosis regresiva y mucho menos me interesa saber de vidas pasadas y esta cantidad de situaciones. Pero supongo que la gente que está viendo este programa son personas que de alguna forma, de alguna manera, se han permitido el despertar espiritual. Son personas que no se rigen por lo tradicional, que no se direccionan hacia dónde va la gente, para dónde va Vicente, pues para dónde va la gente. Son gente que ha podido ejecutar y ha podido tomarse un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? ¿Y hacia dónde vamos en esta existencia? Y creo que la hipnosis regresiva e interdimensional permite aclarar muchos de estos puntos para aquellas personas que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Entonces, seguimos hablando de este fascinante tema y a eso de por allá del año 1990 aproximadamente aparece un médico italiano llamado el doctor Corrado Malanga. Los que han tenido la oportunidad de estudiar a fondo su trabajo se podrían dar cuenta del trabajo tan importante y la contribución que hizo a la hipnosis regresiva este doctor italiano. Y él, a través de más de 200 sesiones de hipnosis regresivas, se focalizó fuertemente en lo que es el fenómeno ovni. Y esto es muy importante porque recuerden que les dije que muchas personas se encontraron obligatoriamente, les tocó que saber, obligatoriamente de la hipnosis regresiva. ¿Y por qué dije obligatoriamente? Porque para muchas personas el tema del fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, para muchas personas es un tabú. Y a muchas personas ni siquiera les interesa este tema. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor no tienen nada que ver directamente. Pero hay personas en este mundo con muchos problemas concernientes al fenómeno ovni. Entonces, estas personas que eran abducidas, que eran secuestrados a lo largo del mundo, que pueden ir a un psiquiatra, a un psicólogo, y yo le pregunto, un psiquiatra o un psicólogo, ¿qué le va a decir a una persona de estas que es raptada por las noches, que no sabe en qué estado ha sido raptada, si en su cuerpo energético o en su cuerpo tridimensional? Y que estas entidades les hacen cantidad de cosas. Para muchos son considerados estos seres extraterrestres llamados los grises y otros que no es la tarea mencionarlos en este momento. Para muchos estos seres eran hermanos mayores y muchos por allá por la década hace 30 años se hablaba del movimiento Rama, ¿sí? Y cómo este movimiento iba impactando en todo el mundo, queriendo hacer contacto con los hermanos de las Pleiades y los hermanos de todos estos sectores. Pero el doctor Corrado Malanga decidió como hacer las cosas desde la cabeza fría y desde la cuestión racional y desde lo coherente, y empezó a implementar la hipnosis regresiva en cada uno de estos 200 o más casos que el hombre investigó. Y gracias a la hipnosis regresiva, el hombre podía ahondar en el subconsciente del ser humano y poder descubrir qué pasaba en esos momentos donde el paciente no lograba recordar nada. Lograba descubrir qué pasaba en esos momentos cuando el ser humano era paralizado y sufría parálisis de sueño, y podía descubrir todo lo que pasaba y lo que estas entidades hacían con el ser humano. Para muchas personas podrá sonar una película de ciencia ficción, pero pues si no lo ha vivido, no puede contar esta experiencia, o si no lo ha vivido, no podrá narrar ni evidenciar el trauma de esta experiencia. Pero son muchas las personas en el mundo que viven el trauma de una abducción. Son muchas personas en el mundo que sienten que sus vidas son dirigidas por fuerzas superiores, y por más
que vayan a creencias, a religiones, a dogmas, a filosofías, para lograr desconectar de estos seres ha sido imposible. Y solo a través de la hipnosis y la hipnosis regresiva e interdimensional lograron un bienestar en sus vidas. Entonces, esto sería el testimonio de que esto es verdad, de que esto es evidente. El cambio que han dado muchos pacientes después de encontrarse con esta gran solución a su problema de hipnosis interdimensional. Para muchas personas, vuelvo y les digo, para la ciencia es una locura hablar de seres reptiloides. Para la ciencia es una locura, a lo mejor, hablar de seres grises, de los secuestros que conllevan con los seres humanos. Pero para la hipnosis regresiva e hipnosis interdimensional resolutiva, todo esto es normal. Y allí es donde nosotros trabajamos y focalizamos todo nuestro esfuerzo para que haya un verdadero despertar espiritual. Y con base a esto, podemos ahondar y desarrollar algunos cuestionamientos. El doctor Corrado Malanga podía encontrarse la manipulación que estos seres hacían sobre muchos aspectos físicos. Podría entrar en ciertos momentos en entrevistar a esta entidad. ¿Qué hacía en este cuerpo? ¿Qué hacía con este humano? Y estos seres de cuarta dimensión exponían sus planes macabros que tenían con la raza humana y con cada aspecto físico. Ahora, cuando digo muchas personas ni les importa este tema e ignoran totalmente este tema porque ellos dicen no tiene nada que ver conmigo. Pero según la hipnosis interdimensional, el 99.9% de las personas tienen que ver con estas entidades. Que usted no le haya visto, que para usted no sea una prueba latente porque no se ha encontrado frente a frente con uno de estos seres, no quiere decir que usted no sea víctima del control de estas entidades. Eso es lo que se plantea desde la hipnosis interdimensional. Entonces, con base a esto, Corrado Malanga lograba entrevistar a estas entidades, conocer el plan maquiavélico que había detrás de su propósito y a través de prueba y error logró gestar ciertas técnicas para que el ser humano fuera libre del control de estas entidades y defendía a cabalidad la libertad del ser humano y que como seres humanos tenemos derecho a vivir libres sin manipulación. Posteriormente a esto, todos los hipnoterapeutas y más nosotros como hipnoterapeutas a través de la hipnosis interdimensional, pues fuimos ahondando en la técnica y en muchas más técnicas que al día de hoy se nos permite poder entrar con casos resolutivos contundentes aplicando la técnica de la hipnosis interdimensional. Pero lo que sí quiero que tengamos claro en este día es lo siguiente. ¿Qué cuestionamientos positivos nos trajo la hipnosis y la hipnosis interdimensional? Primeramente, sé que a lo mejor muchos de los que están aquí, a lo mejor no son religiosos o fueron religiosos, pero al comprobar la hipnosis y la hipnosis interdimensional, la hipnosis regresiva, al darnos cuenta que podíamos ir a vidas pasadas, eso desarrolló unos cuestionamientos muy interesantes. Hace aproximadamente 15 días tuve la oportunidad de hablar con un colega mío, hipnoterapeuta, y el hombre me planteaba y me decía, César, en una terapia de hipnosis regresiva tuve la oportunidad de encontrarme con un niño que era nuevo en el holograma. Y yo le decía, ¿cómo así que es nuevo en el holograma? Él me decía, mira, es un niño que lleva 5 reencarnaciones. Y la característica que tiene este ser es que es muy amoroso, supremamente amoroso. Y esto me impacta mucho porque es lógico. Todos los seres humanos somos seres de luz. No es un mito. O sea, no es un mito que el ser humano es un ser de luz. Porque a través de muchas religiones, muchas creencias, se nos habla del yo superior. Se nos habla que somos seres de luz y toda esta cantidad de cosas. Pero como estas verdades se revuelven con doctrinas y creencias, pues finalmente se convierte en algo que como se vuelve como dudoso. ¿Será cierto? ¿Sí? Porque una persona que se crea, miremoslo desde una perspectiva religiosa, una persona que se cree pecadora, ¿cómo se va a creer que es un ser de luz? ¿Sí? Si desde pequeñito, ¿sí?, condujeron a esta persona a través del no puedo, el no tengo, de un mensaje de derrota, de un mensaje de carencia, de un mensaje de sufrimiento, de un mensaje de lucha, ¿sí? Y tú le dices que en su esencia es un ser de luz, que es un ser maravilloso, espléndido,
Esa es la verdadera esencia del ser humano. Y eso es que nosotros, los terapeutas, a través de la hipnosis interdimensional, intentamos hacerle comprender a las personas que esa es su verdadera esencia. Lo que la persona hace en esta tierra es vivir el papel de un personaje, es vivir el papel de un rol. Tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres el fruto, ¿sí?, de lo que una sociedad hizo de ti. Por eso tú hoy en día, si no has tomado la decisión de despertar y empezar a investigar qué estás haciendo aquí por tus propios medios, tú simplemente, o las personas que me escuchan, son el fruto de lo que la sociedad hizo de ellos. Son el fruto de lo que la religión de turno hizo de ellos. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Tienes que hacer un alto en el camino y empezar a mirar hacia adentro y empezar a edificar ese nuevo tú con bases sólidas y coherentes y no con base a historias que nos han contado. Y cuando digo no con base a historias que nos han contado, allí es donde la hipnosis y la hipnosis regresiva toma un papel muy importante, porque con la hipnosis regresiva tú puedes ir a una línea de tiempo pasada y saber qué estás haciendo aquí, qué fuiste en determinado tiempo, en vidas pasadas, qué sucedió, qué estás haciendo aquí. Y con base a eso puedes edificar una mejor personalidad de acuerdo a lo que tú quieres ser, de acuerdo a tu despertar. Entonces, sigo explicando lo interesante y el impacto que causó la hipnosis interdimensional a través del tiempo. Entonces vienen muchos cuestionamientos. Estoy hablando de este niño que tiene 5 reencarnaciones apenas y es un ser extremadamente amoroso. Somos seres de luz. Somos seres de luz. ¿Y por qué este niño es tan amoroso? Solo tiene 5 reencarnaciones. No ha cumplido las reencarnaciones suficientes para hacerle borrar de su ADN, de su memoria genética, ¿sí?, la luz que es él. O sea, que muchas personas que están aquí se han olvidado de quiénes son por la cantidad de vidas que llevan. Probablemente esa podría ser una explicación desde la hipnosis regresiva. Hay personas que no creen que son luz porque a través de reencarnación tras reencarnación tras reencarnación le han hecho borrar el cassette para que se olvide quién es verdaderamente. Ahora, ¿esto qué plantea? A través de la hipnosis interdimensional, el ser humano se da cuenta de que si hemos venido aquí muchas vidas, vida tras vida, ¿qué papel juega las religiones de turno? Las religiones de turno tendrían que replantearse, porque muchas de ellas no dan esperanza, o al menos la interpretación que se da de muchos libros sagrados es que no hay vida después de la muerte. Pero con la hipnosis interdimensional nos damos cuenta que efectivamente sí. Nos damos cuenta qué pasa entre vidas. Inclusive hay un libro que se llama Entre Vidas. Y la hipnosis interdimensional plantea algo muy diferente a lo que plantea este libro. Ahora, si hay vida después de la muerte y si las personas que están aquí llevan muchas vidas transmigrando de vida en vida y viniendo a este holograma, la pregunta es, ¿qué ha sucedido con las religiones que hablan de una vida eterna, que hablan de una vida más allá de la muerte, si casi todas se centran en un mensaje esperanzador? ¿Qué hay de las doctrinas, de las enseñanzas esperanzadoras a las cuales muchos seres humanos que no son religiosos se aferran? ¿Qué hay de las doctrinas o qué hay de los seguimientos, de los movimientos holísticos a los cuales las personas siguen y encaminan su nuevo caminar porque no quieren andar detrás de la religión, pero toman otras nuevas directrices para dirigir su vida espiritual? Pero resulta de que a través de la hipnosis interdimensional uno se plantea y uno dice, bueno, ¿de qué han servido las religiones entonces si seguimos en esta prisión? Ahora tiene relevancia y tiene mucha coherencia las palabras de este sacerdote jesuita que ya falleció, duró aproximadamente 90 años compartiéndonos su sabiduría aquí en el holograma, y es Salvador Freixedo. Este hombre jesuita dejó la orden sacerdotal y decidió dar a la humanidad ese conocimiento que él decía. Mientras que para todo el mundo era la fascinación, el fenómeno ovni, él decidió junto a Corrado Malanga pensar diferente. Y él dijo, estos que dicen ser los hermanos de las estrellas, no me trago del todo que tienen buenas intenciones con el ser humano. Y él empezó a escribir libros de acuerdo a muchas tesis e investigaciones que hizo
a lo largo de todo el mundo, a lo largo del fenómeno ovni, también lógicamente él logró entender y comprender qué hacían estos secuestradores de los seres humanos cuando raptaban a las personas, y se daba cuenta que no era nada bueno lo que hacían con el ser humano. Tanto así que se pudo dar cuenta que quien estaba detrás de cada creencia y de cada religión eran estos personajes que muchos de nosotros llamamos extraterrestres u hermanos mayores. ¿Cuál era la verdadera intención de estos personajes? Y eso se corrobora con la investigación que hizo Conrado Malanga a través de sus más de 200 sesiones regresivas a todos estos pacientes que eran abducidos acerca del fenómeno ovni. Que estas entidades buscaban nutrirse de una energía que genera el ser humano a través de sus emociones. Entonces, volviendo a centrar el tema, el ser humano se plantea entonces qué pasa de la vida más allá de la muerte. Si tu creencia, lo que tú crees, te lleva a pensar que no hay vida después de la muerte, esto es un cuestionamiento positivo que te lleva a hacer un alto en el camino y a decir, bueno, voy a investigar qué realmente sucede y qué es verdad de todo esto. Y algo que me impacta mucho es cómo en la gran mayoría de sucesos, estos seres que han venido gobernando al ser humano a lo largo de la vida, se han disfrazado de seres de luz. La gran mayoría se han disfrazado de seres de luz. ¿O qué religión, qué doctrina, qué lineamientos que se pregona hoy en día en el mundo entero de cualquier corriente espiritual? Todo no se presenta como algo bueno, como algo positivo. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa creencia? ¿Qué hay detrás de esa intención? Con la hipnosis interdimensional, tú puedes ir a líneas de tiempo presente, pasadas, y mirar esa entidad de turno. A ver, todas las religiones y en la mayoría de creencias, quien está detrás de ellas es la verdad, es el fenómeno ovni. Si usted hace una investigación exhaustiva, se dará cuenta que la gran mayoría de ellos los fundadores tuvieron un contacto de tercer tipo, cuarto tipo, con una nave, con una luz, con un ser luminoso. Y aquí viene la pregunta y un cuestionamiento muy positivo. ¿Qué le garantiza a este personaje que fundó esa religión, esa creencia, ese dogma? Miren los libros sagrados, libros como el libro de Urantia, el libro Un Curso de Milagros. No estoy diciendo que es malo el mensaje, porque todos los libros tienen que tener luz para que el ser humano vibre a esa frecuencia y pueda escucharlo. Tiene que haber un mensaje de amor. Mi cuestionamiento positivo hoy es que nosotros vamos más allá del texto. Investiguemos. La gran mayoría de libros sagrados, de corrientes religiosas, vienen a partir de un contacto de tercer tipo. Eso se logra identificar con la hipnosis interdimensional. La hipnosis interdimensional te permite hacer contacto con tu ser luz, con ese yo superior a lo mejor que se habló durante mucho tiempo, sí, pero un contacto que tú puedes verificar. ¿Sabías que muchos de estos seres que dicen ser seres de luz, que es tu yo superior, no es tu yo superior? Es uno de estos impostores que se hace pasar por tu ser luz. Y gracias a que ellos son seres impostores, muchos de ellos logran engañar al ser humano. Entonces, la pregunta que hicimos en cierto momento, ¿cómo ha hecho el ser humano para estar 500 vidas en esta tierra? ¿Cómo ha hecho el ser humano para estar 600, 700, 1000 vidas en esta tierra y no ha podido salir de este planeta cárcel? Porque estos personajes tienen muy bien el control. Estos seres se presentan como seres de luz, logran engañar al ser humano, y el ser humano, cuando va, una vez fallezca, sale de este cuerpo físico y se va en su cuerpo energético y enfrenta a los que muchos llaman a los dueños del karma, ¿no? Que tampoco existe. Entonces, cuando llega y enfrenta a estos seres los hacen reconocer situaciones. Tú te portaste en la tierra de esta manera, yo creo que es importante que corrijas porque la esencia es el amor y te faltó perfeccionar el amor. Entonces es importante que vuelvas y corrijas porque estamos en la evolución espiritual. ¿Y qué pasa? Al ser humano le hacen firmar contratos. No quiere decir de que usted firma un contrato literalmente, pero con una respuesta que usted acepta lo que ellos le imponen, usted finalmente termina aceptando un contrato, vuelve a esta tierra y vuelve otra vez a sufrir y a repetir la misma historia. Esa es la explicación de miles de vidas que lleva el ser humano aquí sin poder salir. Puntualmente,
La hipnosis interdimensional, la hipnosis regresiva, nos permite replantearnos y filtrar todo lo que escuchamos, todo en lo que creemos. Hay algo que es muy importante. Por allá en Demócrito, creo que fue, este filósofo habló de que el ser humano, la materia estaba compuesta por algo inseparable, que era el átomo. Más adelante, por el 1800, se logró descubrir el electrón. Más adelante, se logró descubrir los protones. Pero mientras que eso sí iba a descubrimiento, para el ser humano esto era novedoso. Hoy en día ya llegamos hasta el quarks, la partícula más pequeña, y eso transcurrió muchos años, ¿sí? Y las personas que no estuvieron preparadas para el cambio se quedaron en que eso simplemente era una partícula indivisible, lo que era el átomo, pero ya vamos por el quarks. O sea que no podemos decir que la partícula más pequeña es el quarks, a lo mejor hay algo más pequeño todavía, pero transcurrieron muchos años para llegar a ese concepto. Lo que quiero decirte con esto es que los seres humanos tienen que estar dispuestos al cambio para poder ir comprendiendo de qué se trata todo esto. No nos encasillemos en una camisa de 11 varas. Para poder despertar, debemos que tener nuestros oídos atentos y todo lo que resuene en frecuencia y vibración contigo, préstale mucha atención. Tú eres un ser de luz y vas a vibrar a los mensajes de luz. Ojo, todas las creencias, en su mayoría, todas las doctrinas, la gran mayoría tienen que tener un mensaje de luz, ¿correcto? Porque si no, tú no vas a prestar atención. Si a ti no te hablan de amor directamente, entonces el problema no es ese. El problema es que cada doctrina, cada posición dogmática tiene un porcentaje de luz, en pequeña cantidad o grande cantidad, pero el resto es oscuridad. Y con esa oscuridad restante logran manipular al ser humano. ¿Sí me hago entender? Entonces, de esta manera, el ser humano ha sido manipulado de vida en vida. Le presentan un poquito de verdad y él piensa que esta religión es amor, es paz y es amor. Y luego le meten cantidad de dogmas, los cuales le permiten que él no eleve su vibración, sino que baje su vibración y viva con una vibración tan baja que finalmente cuando logra salir de aquí, finalmente logra ser engañado con la entidad de turno. Si en esta vida fue y perteneció a cierta religión, cuando llegue en el más allá le van a decir, tú no viviste de acuerdo a los parámetros de tus creencias, de las creencias de tus padres, es importante que bajes y corrijas. Por eso hay muchas personas que están en esta tierra y tienen más de 1000 reencarnaciones. Y déjeme decirle algo, ha pasado por todas las creencias ya. Ha pasado por todas las religiones y no ha logrado salir de aquí. Ese es el cuestionamiento más importante que te presenta la hipnosis interdimensional. Al menos con la hipnosis interdimensional puedes ir tú a la cuarta dimensión. O puede ir un ser querido tuyo, ¿sí? Un amigo, y entrar al mundo que no se ve. Todo lo que fue hecho en lo que no se ve. Pero usted, si se entrena correctamente como asistente o usted es un paciente que quiere entrar a cuarta dimensión y puede entrar, usted puede ver quién ha estado detrás de usted gobernando toda su vida. Y es que eso se puede ver, sí, se puede ver. Y gracias a la hipnosis interdimensional podemos entrar y constatar si todas esas creencias que nosotros tenemos son verdaderas o son falsas de acuerdo a lo que nosotros queramos ver. Un abrazo de luz para todos. Espero que esta información sea de luz para cada uno de ustedes y simplemente no me creas. Investiga, sigue profundizando, sigue tu sentir.